Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya perdí la cuenta de la cantidad de videos que llevo grabados con entrevistas a profesionales, pero hoy vamos a entrevistar a alguien de la casa, que ahora no está dando clases en el colegio, pero que sin embargo es un profesor muy reconocido, muy querido, el profesor y escribano Pascual Musianici. Vamos a la intro. Hola chicos, ¿cómo estamos? En esta serie de videos que hacemos de profesionales para ustedes que les vienen a contar un poquito cómo se desarrolla su profesión, hoy entrevistamos a Pascual Musianici. Pascual es escribano público, es profesor superior en Derecho. Desde hace varios años se desempeña como profesor en el Instituto de Rodeo del Medio y en el Colegio Murialdo, por lo tanto, ustedes lo deben conocer, lo deberían conocer. Además de este año ha sido designado director del Colegio Secundario Papa Francisco, dependiente de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Me saco el sombrero porque yo soy egresado de ahí de la UCA. Este, Bienvenido, querido amigo, es un querido amigo, así que bienvenido. Muchas gracias, igualmente. La verdad que es un placer, querido amigo, estar compartiendo este momento con vos. Para mí también, y bueno, te doy las gracias por disponer de tu tiempo para el bien de los chicos, que en definitiva, esto antiguamente era un panel de profesionales donde iban profesionales al colegio y se hacía una mesa ahí de profesionales. Hoy tal vez no da para eso por la situación, pero nos da la posibilidad de, por ejemplo, tener muchas más entrevistas, porque si tenés un grupo de profesionales, tenés 4 o 5 personas que van a hablar y nada más, y normalmente se eligen las profesiones más convencionales: abogado, médico, ingeniero, contador, arquitecto o escribano, no sé. Pero bueno, yo estoy entrevistando a periodistas, a un piloto de avión, termino con vos y empiezo con un creador de contenidos, léase youtuber, que vive de eso, así Qué, que vamos a qué bueno, presentarles distintas alternativas. Bueno, querido, está muy bien, fantástico. la- la- el comienzo sería, bueno, no te he dado tiempo para que me digas cómo estás pasando la cuarentena, cómo te está afectando todo esto. Y bien, acá adaptándonos porque en verdad esto nos ha sorprendido a todos. Yo pienso que ha sido un cambio radical de un día para el otro, ¿no? Entonces, una nueva normalidad, si se le puede decir de algún modo, y esa normalidad nos permite nos genera, mejor dicho, la expectativa de cómo sigue el día a día. Entonces, ese día a día nos hace que nos empecemos a adaptar y bueno, muchas veces ese adaptar implica muchos cambios bruscos y nosotros los hemos tenido desde la profesión, ya sea del ámbito estrictamente notarial, como escribano, y a su vez desde el ámbito docente. Qué más Claro. decir de lo que ha sido para este Y tiempo vos para los docentes, ¿no? empezaste con el desafío nuevo de un cargo directivo y directamente a la pileta con un montón de cosas nuevas y bueno, y la vida es así, tenemos que ir adaptándonos. Vos sos joven, te cuesta un poco menos adaptarnos, imagínate al viejito este que ya se está por jubilar, le cuesta adaptarse bastante. Este, bueno, y contame, Pascual, ¿cómo ha sido el nacimiento de tu vocación? Es decir, ¿cómo llegaste a elegir tu vocación? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fue que llegaste a ser escribano? Yo entiendo que, por ejemplo, hay algunos, perdón si por ahí soy medio ignorante en el tema, pero hay algunos que empiezan su carrera de abogacía, escribanía, y en el camino eligen, o no sé cómo es el tema, pero sé que tienen mucho en común, o al menos en algunos planes, en algunas universidades. Contanos un poquito eso y cómo se fue desarrollando tu profesión. Sí, por supuesto. Bueno, en mi caso yo empecé en la Universidad de Mendoza, empecé a estudiar Derecho. Empecé a estudiar Derecho porque cuando salí del secundario me llamaba la atención. Era una materia en la cual, más allá de la facilidad al estudiarla, me llamaba la atención esto de decir, bueno, eh, cómo uno puede aspirar al ideal de justicia, ¿no?
eso fue una de las cuestiones que después con el tiempo yo me di cuenta. Quizás en ese momento no lo veía así. Y con el tiempo, el inscribirme en la Facultad de Derecho, que era compatible con aquellas inquietudes que yo tenía a lo largo de la secundaria, me gustaba mucho la historia, me gustaban esas materias que tenían que ver con la instrucción cívica, teníamos política en esa época, el programa de estudios de la escuela secundaria tenía esa proyección, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención estos temas, me inquietaban estos temas, la parte ciudadana, y de repente era lo más compatible en ese momento. Cuando empecé a conocer lo que era la carrera en sí, me di cuenta de que quizás por mi forma de ser y mi perfil, me gusta más evitar el conflicto que estar dentro del conflicto. Entonces el mediador, que surge naturalmente, daba más con un perfil de un escribano que de un abogado. Me gusta la función del abogado, a mí me apasiona mucho y de hecho generalmente a todos quizás cuando nos proyectamos en un abogado lo vemos quizás desde el punto de vista del derecho penal, ¿no? Eso de defender esas causas que son muchas veces donde está la parte más débil perjudicada. Eso es lo que primero me llamó la atención, pero después me di cuenta que a su vez me interesaba mucho el tema de la posibilidad de evitar un conflicto o de apaciguar las aguas en situaciones complejas, ¿no? Entonces esto me llevó en un momento a rever mi proyección de carrera dentro del derecho y me incliné por la parte notarial. Y la verdad que fue un desafío, porque fue un barajar y dar de nuevo, pero bueno, me empecé a adentrar en ese campo y verdaderamente me encantó y con el tiempo me fui eh, familiarizando con que si bien el derecho es general y hasta cierto año de la carrera hasta las materias son las mismas, pero después ya se empieza uno a especializar en la parte notarial, en la parte del escribano. Y eso desde el punto de vista del derecho. Después de casualidad, o no sé si a veces causalidad o casualidad, eso uno después en un análisis un poco más profundo lo puede llegar a determinar, en un momento me ofrecieron la posibilidad de dar clases. La verdad que los primeros meses fueron durísimos, durísimos, porque no me veía frente a un curso, ¿verdad? No me veía frente a un curso, y después dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y empezó a surgir eso que uno muchas veces dice del vínculo, ¿no? Y de cómo uno aprende junto con los alumnos. Así que, bueno, me metí en eso y a poquito me fui capacitando y seguí con la profesión a la vez. Y bueno, ya Y acá estamos. contame, ¿vos sos, desde que te recibiste de escribano, estás trabajando en la docencia o pasaron algunos años? No, pasaron algunos años, yo empecé a ejercer como escribano y me convocaron por primera vez en el Instituto Rodó del Medio. Me convocaron para dar unas clases de derecho en quinto año. Yo arranqué con quinto año. Y Ah, empezar en quinto año con todas las particularidades que tiene, y, sí. y uno venía, decía, yo vengo a dar clases, vengo a dar clases, y la verdad Sí, sí. que ese dar clases, después uno con los años se va dando cuenta que tiene otro sentido, y diría yo que hasta más enriquecedor, ¿no? Porque es el feedback que se le llama, ese vínculo que se genera, y la verdad que para mí estar en el aula es un placer también, entonces Claro, pasa eso. mira, creo que de eso se trata. Ayer hablaba justamente con alguien que ha desarrollado su vocación exclusivamente desde la docencia, y hablábamos de esto, ¿no? Él está trabajando ahora en el ámbito universitario y a mí me han dicho varias veces, ¿por qué no probás en la universidad? He probado en institutos de nivel terciario, he dado clases hasta en primaria, y he estado hasta la experiencia de jardín de infantes tuve. Pero resulta que para mí lo fantástico es secundaria, y los últimos años de la secundaria mejor. Y me encuentro bien ahí. Antes, cuando comencé, era un verdugo, no se movía una mosca en el curso, y ahora soy casi uno más de los chicos, y la paso bien, me divierto, no me molestan sus picardías, sus cosas, la verdad. este, mm, es una cosa linda. Creo que también tiene que ver con la madurez en la profesión. Pero bueno, acá el centro sos vos y no yo. Te dije que era como medio como Mirta No, Legrand, no, pero interrumpo ya. Pero es lo lindo de la entrevista. Yo creo que el compartir estas experiencias y que de hecho nos han pasado,
vos por supuesto con más experiencia y con un ámbito y una trayectoria mucho más amplia que la tuya, pero yo haciendo mis pasos y mi camino en esto, siempre comprendo, o al menos trato de interpretarlo así, que el hecho del ida y vuelta en una clase sea lo menos aburrido posible y que lleguen los contenidos, ¿no? Y que los chicos aprendan en definitiva, que creo que aprendemos todos, ¿no? Yo pienso que va por ahí, por el aprender todos. Yo aprendo mucho de mis alumnos. Seguro, seguro. Y eso, a Dios gracias, me lo ha permitido, sin lugar a dudas, el Señor en algún momento cuando me ha dicho, mira este enfoque, fíjate por acá. Seguro. Y a veces perdemos esa mirada trascendente, esa mirada de escuchar al otro, de mirar los ojos, la vida, Yo ¿no? debo decir que soy una persona que charla mucho con los chicos, con los alumnos, y con frecuencia los chicos, eh, cosa que por ahí roza casi con lo que no se debería hacer, los chicos te hablan de otros profesores, y entonces uno tiene que andar frenándolos y, che, pará, no hables mal de un profesor, de tal profesor, porque no corresponde que lo hables mal delante mío, qué sé yo, pero de alguien que yo jamás oí hablar mal y de quien al contrario, todo el mundo hablaba con entusiasmo, como que era, como dicen los chicos, un copado, era el señor Pascual Musianisi, un profesorazo, un capo. Todo el mundo, todos tus alumnos te quieren, te tienen afecto, así que eso es muy importante y eso se nota porque se nota que, que hay un trabajo en el aula y que hay un afecto en el aula, que eso, en definitiva, creo que es lo fundamental. Para que se pueda establecer esa corriente que después hace que los chicos terminen aprendiendo, tiene que haber ese afecto que si no está, difícilmente se logre. La pasión también por lo que se hace, ¿no? Así que esa fue una de las razones por las que pensé en vos para estas entrevistas. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que de tantos elogios, no sé si me voy a empezar a pedir que se hagan estas entrevistas de vez en cuando, porque con todos estos elogios que me estás dando, la verdad que Mirá, las cosas buenas hay que decirlas, las cosas buenas hay que decirlas, las cosas malas también, pero las cosas malas se dicen en privado. Las cosas buenas hay que decirlas y en cortamos y autopista. después seguimos charlando. Así es, mi Este, amigo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y bien, hay un puntito de tu profesión que me interesa que aclaremos. Yo sé que para Sí, comenzar a ejercer como escribano no es tan simple como yo me recibo de profesor y empiezo, porque tienen una restricción ahí que creo que establece nuestra provincia el Colegio de Escribanos para darte la habilitación para empezar a trabajar, no sé si la matrícula o cómo se llame, que depende de los lugares que se van produciendo y si no tenés que trabajar como adscripto o algo así. Contanos cómo fue ese paso en tu experiencia personal. exacto. Sí, sí, es tal cual lo decís. El número de escribanos es limitado, se le llama números clausus, porque ¿qué pasa? Hay una cantidad de escribanos ese número de registros está establecido de acuerdo a la cantidad de población que tiene el lugar. Eso de acuerdo a la ley. Surge que en su momento eso estaba regulado y se desreguló en la década del 90, principios de los 90. Entonces, todos aquellos que se recibían en ese tiempo, hasta el año 2009, si mal no recuerdo, podían acceder a un registro notarial, cosa que no existía antes. Entonces, yo me recibí durante ese tiempo y accedí a un registro, yo tengo registro notarial propio. Pero todos los que se recibieron después de esa época tienen que empezar su carrera como adscriptos. Son escribanos, por supuesto, ¿no? Todos somos escribanos, pero tenemos que, en el caso de recibirnos después de cierto momento, creo que fue después de los 9, si mal no recuerdo, que volvió a cambiar la ley, eh, tenés que, por decirlo de forma vulgar, adscribirte a un escribano que tenga registro, que tenga un registro notarial habilitado. Mira En vos. ese caso yo me recibí, tuve la suerte de recibirme durante el tiempo en el cual todavía estaban las habilitaciones de registro, o sea que yo poseo registro notarial, tengo firma personal. Claro, es una particularidad de la profesión que los chicos deberían tener en cuenta, aunque bueno, no es que te impida ejercer la profesión, pero sí tenés que tener en cuenta que tenés que trabajar de una manera diferente durante un tiempo hasta que obtengas tu registro, ¿no? Exacto. Em, Bien, y contame,
en este tiempo, yo sé que no sé qué dinamismo tiene la profesión, pero en este tiempo que vos desde que te recibiste, luego comenzaste a ejercer la docencia, ¿cómo se fue desarrollando hasta hoy, hasta el día de hoy, digamos, la actualidad, porque la actualidad va a ser otra pregunta, pero hasta la actualidad, ¿cómo se fue desarrollando tu vocación, tanto en lo docente como en lo profesional propio de lo notarial? Sí, sí. Bueno, en lo notarial yo empecé hace varios años y la verdad que siempre en esto de querer conocer y aprender más para poder brindar mejor la función notarial en este caso a las personas que vienen a uno a, a requerirlo, porque nosotros los escribanos trabajamos a requerimiento de parte. ¿Qué significa? Que viene una persona y me requiere mis servicios notariales. No es que yo voy y digo, bueno, hoy voy a hacer tal cosa y decido, sino que me tienen que requerir para que yo intervenga, ya sea en la redacción de un contrato, en la redacción de un contrato que prevea una compraventa en una escritura pública, por ejemplo, en la confección de un acta, pueden tomar nota para redactar un acta. Es decir, la función notarial está abocada a esto de, como comentaba hace un momento, de mediar entre las partes y poder llegar a un acuerdo para que se evite un conflicto. Entonces, cuando yo me recibo, cuando yo empiezo a trabajar en un estudio notarial, en su oportunidad con personas que me facilitaron esa posibilidad, por eso es importante siempre cuando uno está terminando la carrera ir viendo con quién puede llegar después a empezar a trabajar o ver cómo se vería en la profesión, porque es muy importante esto tenerlo en cuenta. Cuando uno va a hacer el uso de la facultad, ver, o sea, hacer entrevistas, preguntarles a las personas que ya ejercen porque muchas veces me gusta mucho lo que yo creo que es una carrera. Por ejemplo, me gusta mucho ver películas que tienen que ver con el derecho, ver cómo litigan los abogados o cómo, en este caso, actúan en un juicio, con todo lo que significa eso, pero después la práctica quizás es distinta a lo que puede ser el día a día. Entonces, es importante que uno se empiece a, como se dice vulgarmente, empapar en el tema de cómo sería el devenir de la carrera en el día a día. Nosotros los escribanos tenemos ámbitos bastante limitados para poder trabajar, comparados con otras profesiones. Por ejemplo, nosotros solamente podríamos ejercer, como es en mi caso, la docencia, si queremos hacer una actividad que sea fuera de lo notarial. Porque la actuación del escribano tiene que ver con el que da la fe pública. ¿Y qué significa esto de dar la fe pública? Es un funcionario indirectamente del Estado, o si se le quiere llamar un funcionario del Estado, que no es rentado por el Estado, pero a su vez la firma del escribano hace que ese instrumento que él en el que interviene haga fe pública, es decir, empieza a circular y ese instrumento diga, esto es válido para las partes, para que lo reciba, para que lo pueda procesar. Entonces esto genera una situación de confianza también en la gente, por eso la gente elige a su escribano por la confianza que le genera su proceder, por decirlo desde el punto de vista notarial. ¿Bien? No sé Bien. si me explayé mucho en la... No, perfecto, perfecto. No, yo pensaba, la picardía de mis cosas, de cosas que tengo aquí en la cabeza, que me lleva a pensar lo que decías vos del tema de que se trabaja a requerimiento de parte, no como algunas profesiones hermanas de la tuya que van a buscar el trabajo y a veces lo fabrican, digamos. A veces Si fabrican el yo no caso, me, digamos. no me quiero meter con las profesiones hermanas, les tengo mucho respeto y siempre digo que hay un ida y vuelta muy interesante. Tengo amigos que tienen una gran trayectoria en las profesiones hermanas, entonces aprendo de ellos también, ¿no? Porque esto es un No, ida y vuelta y siempre yo estamos tampoco ahí. me quiero meter mucho porque tengo dos abogados que entrevistar todavía. Ahí está, U- por u- las dudas. uno conocido tuyo, exalumno del colegio, que ahora es fiscal. Ya lo tengo ahí en la gatera, lo vamos a entrevistar también. Muy Em, bien, muy bien. Gran persona eh, también. sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y ahora em, contame, vos tenés la situación particular de que no sé qué porcentaje de tu jornada o tu semana laboral te ocupa la docencia y qué porcentaje te ocupa la escribanía, pero tenés esas dos particularidades. Me gustaría que
Voy a hacer un disclaimer, dicen los chicos, un deslinde de responsabilidad. Estamos en 2020. Si vos estás viendo este video en 2025 y no entendés de lo que estamos hablando cuando hablamos de cuarentena, una cuarentena de 100 y pico de días que ahora se llama cuareterna, y que empezamos a reírnos porque dijimos que íbamos a tener una cuarentena de 15 días al principio. Y decía, ¿cómo cuarentena? Son 40. ¿Cómo va a ser 15? No, resultaron ser como 3 cuarentenas llevamos ya, Sí, encerrados en nuestras casas, sin clases, por una enfermedad, por un virus que anda suelto por ahí. Y bueno, si estás en el 2025 escuchando este video, busca qué pasó en marzo del 2020 y de marzo a julio por lo menos estuvimos encerrados en nuestras casas. Fuera de sí, esta sí. anormalidad, que ahora vamos a llamar nueva normalidad, me gustaría que nos cuentes, Pascual, ¿cómo es que se desarrolla un día de trabajo tuyo aproximadamente? ¿Qué haces durante el día? Y si podés, si no, lo dejamos para la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos, los conflictos, las cosas lindas y las cosas feas que te encontrás en ese día? Si lo podés reducir a una sola pregunta, si no, vamos a otra pregunta más Sí. con el tema de los conflictos y eso. Vamos a intentar ser precisos entonces en la respuesta. La cuestión es la siguiente, yo arranco muy temprano, en la mañana, ahora con el tema de la dirección del colegio, me ha implicado en este tiempo organizarme de una manera distinta. Cuando yo el año pasado todavía no estaba como director de colegio secundario, distribuía las horas de clases en el tiempo que tenía que estar en lo presencial y después me organizaba para atender a los clientes en la escribanía. Es decir, había días que atendía en la escribanía y días que atendía, digamos, perdón, en la mañana, días que atendía en la escribanía y días que atendía en la tarde, por la cuestión del colegio. Y se me hacía a veces un poco complejo porque, bueno, uno tiene también los tiempos como familia, como persona, ¿no? Como persona humana que tiene que compartir. Entonces, eso implica una organización, porque si no se organiza uno es imposible poder hacer las cosas que uno quiere y hacerlas bien. Y muchas veces esto implica un doble esfuerzo en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a tener, el empeñar la palabra y poder cumplirla, ¿no? Porque en definitiva, si uno se compromete en cualquiera de las dos profesiones, ya sea la docente o la notarial, hay que dar el máximo, porque en definitiva es así, o al menos esa es la concepción que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Para poder organizarme este año con todas las variables que nos han generado, que nos ha generado esta pandemia, he tenido que rever un poquito los tiempos desde lo notarial específicamente para no descuidar la profesión. Entonces he separado horarios en los cuales estoy abocado al colegio secundario, que es la mañana, porque al estar como director tengo que cumplir con ese requerimiento de actividad docente, y en las tardes ejerzo los días que puedo la escribanía para aquellas actividades que estaban permitidas. ¿Por qué digo estaban permitidas? Porque en un comienzo se puso limitantes a nuestra actividad porque todo estaba restringido. Y después se fueron dando permisos, ¿no? O liberando actividades. Y en eso entró la actividad notarial hace ya unos 2 meses, yo estimo que, o un poco más, un poco menos, empezamos a trabajar de nuevo, pero con muchos requisitos y requisitos bien entendidos, porque de hecho hay que ver cómo va evolucionando esta pandemia, de cuidados de higiene tanto de los clientes como la persona, en este caso, que es el notario, el escribano, de tener ciertas medidas de seguridad para poder cumplir la función, que ya cambió en cuanto a cómo era antes del 16 de marzo, por decirlo de una manera, ¿no? Que teníamos una forma de proceder distinta, ahora hay que tener muchos más cuidados en cuanto a la persona que viene, tiene que firmar una ficha de salud, o por lo menos esas son las recomendaciones para que esa persona pueda manifestar que no está con algún antecedente de esta enfermedad tan rara que es el COVID-19, el coronavirus. Entonces, bueno, dentro de ello, adaptándonos, y en ese adaptándonos estamos en el medio del río, como se dice, tratando de llevar a lo mejor posible. Tratando de aprender a hacer las cosas como se requiere ahora, que Como tampoco sabemos cómo se requiere. ¿Sí? Cambia todos los días para estamos en colmo. eso,
Claro. estamos aprendiendo todo lo nuevo que implica esta nueva realidad. Bien, y de tu profesión docente, y que yo me acerco un poquito más allá porque es la que más comprendo, tal vez, em, ¿cuáles son esas cosas lindas y cosas feas de la profesión docente? Yo creo que con el tiempo uno las cosas feas las va olvidando, pero tiene sus cosas. Por ejemplo, yo odio planificar, hacer programas, proyectos y todos esos papeles. Soy ejecutivo. De hecho, esto que estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo y cuando yo lo presente en la escuela, seguramente me van a decir, ¿y dónde está el proyecto? No, no, no lo hice. Qué sé yo. Pero bueno, esa es una parte negativa, digamos. Bajo tu punto de vista, desde tu punto de vista, vos sos obviamente un especialista en presentar papeles y ese tipo de cosas, así que supongo que eso no te debe costar mucho el tema de las planificaciones y eso. Pero contame Sí, te va a cuáles llamar la son. atención, pero quizás presentarlos en sí, es lógico, uno está acostumbrado a trabajar con papeles y demás, ahora, bueno, ya más de lo digital, ¿no? Pero en definitiva, hacer presentaciones desde lo que tenemos que cumplir desde el ámbito docente. Eso siempre me resultó intrigante en cuanto a eh, qué es lo que uno pone en el papel y qué es lo que se da en verdad en la clase, ¿no? Pero bueno, tratar de llevar, o sea, o aunar todas estas cuestiones y poderlas plantear en una clase de acuerdo a los requerimientos que nos da dirección de escuela, de acuerdo al ideario que tiene cada uno de los colegios donde que uno trabaja, y poder ensamblar todo eso y que en definitiva la clase sea coherente con lo que uno presenta, ¿no? En planificaciones y demás. Por eso esa podría ser una cuestión, no sé si la palabra es negativa, sino que muchas veces es un desafío constante porque hay que irse actualizando a los cambios, ¿no? Y que por supuesto que son necesarios, pero ese actualizarse a los cambios implica conocer muchas veces también o hacer un buen diagnóstico de los grupos, porque este año nosotros hemos tenido muy pocos días desde lo presencial con los alumnos, más allá de quizás uno ya los conoce porque si ha estado en los colegios o en los lugares de trabajo con años anteriores, ya más o menos va conociendo a los chicos, pero independientemente de ello, es necesario el diagnóstico porque vamos creciendo como seres humanos y no por las edades de los chicos representan que en primer año sos de una manera y en curso de otra y en quinto ni te cuento. Entonces, sos el mismo, la esencia es la misma, pero tenés otras vivencias. Y bueno, y un poquito con la segunda parte de la pregunta tiene que ver con esto, con las vivencias, ¿no? El vínculo que se genera en el ámbito educativo. Yo lo manifesté hace mucho tiempo en un encuentro que tuvimos profesionales cuando estábamos terminando nuestra carrera, digamos, la carrera para poder habilitarnos para dar clases como docente. Como bien decías cuando me presentaste, yo soy profesor superior en Derecho, entonces cuando hice esa carrera en la Universidad Católica, lo comentaba, la mayoría eran profesionales como en mi ámbito, nada más que diferentes profesiones, en mi ámbito habían escribanos, habían abogados, habían contadores, pero en ese encuentro estuvimos todos reunidos en la posibilidad de estar con profesoras que eran del ámbito estrictamente de las ciencias de la educación. Entonces yo les manifestaba cuál era mi visión, que en mi trabajo en el ámbito notarial es un poco más frío, y en el ámbito docente, y más en el docente de secundaria, es el vínculo lo que prima, es decir, es fundamental lo afectivo, y no es menor tenerlo en cuenta porque si un día de mañana le tiene que recomendar a un alumno que quiere seguir la carrera docente, que no deje de lado esto, al contrario, que, que le preste mucha atención, porque en definitiva es lo que nos va a generar después del día de mañana que el aprendizaje se vaya dando, porque si no es muy difícil, yo he notado que a veces hay chicos que uno motivándolos se enganchan con una materia, con puede ser una materia aburrida como derecho, porque depende de cómo la enfoquemos, a veces puede ser o entretenida, hay temas que como en todas las carreras, todas las materias no son lo más entretenido del mundo, entonces, ¿cómo motivarlos? ¿Cómo hacer? Y esto va por lo afectivo, sin lugar a dudas. Qué bueno, mira, sos tan buen entrevistado que me ahorraste la última pregunta que te iba a hacer, que era esa. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tu camino, ¿no? Que quiere hacer lo mismo que haces vos? Y esto, vos sabés que con las personas que he entrevistado que hacen algo de docencia,
en general, ayer hablábamos con un muchacho que es arquitecto, coincidimos en esto, en tener pasión por lo que se hace. Y la pasión es eso. Pasión tiene, la palabra pasión tiene como una relación con padecer, con ser pasivo también. Es decir, como en recibir, con muchas veces padecer no solo es una cuestión eh, negativa, tiene una connotación negativa claramente, pero es como recibir, como ser receptor. Y nosotros creemos, o sea, existe la visión equivocada y tal vez en la juventud uno la tiene, como que uno va allí a la clase a enseñar, a hacer la luz que ilumina las mentes de los chicos. Y resulta que, bueno, algo de eso hay, pero en general son ellos los que le van iluminando la mente a uno, de manera que uno puede llegar a viejo como yo, con algo más de que te aportaron a tu cabeza y te transformaron como persona, esos chicos con los que vos te toca convivir a diario. Em, Pascual, muchas gracias. Nada más te dejo un tiempito para un mensaje final, despedida. Después yo corto la grabación y nos terminamos de despedir en privado. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, la posibilidad de encontrarnos, porque como bien decías al comienzo, nosotros somos amigos, entonces esto ha sido un encuentro fraterno y la verdad que me he sentido muy cómodo con la entrevista, espero que les llegue a los chicos, a mis alumnos, que no dejan de serlo por más que no estén en el aula y que uno, bueno, al final no pudo despedirse desde lo presencial porque no nos vimos. Tenía pensado ir a verlos a los chicos, al menos los de quinto y de cuarto, bueno, todos mis alumnos, pero en definitiva ellos que están más cerquita de terminar, y nos encontró esta situación bastante rara, bastante, yo no quiero ser vulgar con el término, pero uno muchas veces se enoja con esta realidad que estamos viviendo porque, ¿qué nos pasa? Nos pasa que nosotros, los argentinos, quizás los sudamericanos, pero los argentinos particularmente, estamos muy vinculados a esto del afecto, del abrazo y de esto de manifestar, ¿no? Con gestos. Y muchas veces estos gestos van a quedar postergados durante mucho tiempo por esta enfermedad que está circulando. Entonces, bueno, transmitirles a mis alumnos mi cariño, como siempre, y bueno, eh, Dios nos volverá a reunir en alguna oportunidad. Por supuesto que en la medida que esta nueva normalidad, como le dicen ahora, nos lo permita y podamos volver a clase, yo te ofrezco mis horas de clase para que vos puedas hacer una visita cuando quieras a los chicos y saludarlos ahí en directo. En las de quinto, por lo menos. La de cuarto seguramente vas a encontrar algún otro amigo que te ofrezca las horas para que puedas ir a saludarlos. Así que, bueno. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Es muy valioso para nosotros, para mí como entrevistador amigo, como profesor y sobre todo para ellos que están allá, los chicos que te están escuchando. Es muy valioso escuchar todo esto. Muchas gracias. Un abrazo Bueno, y nos vemos. gracias, Eduardo. Nos vemos.